Muchos de ustedes creen que el problema es el estrés, el trabajo, el dinero o la gente, pero no. El verdadero problema es que se despiertan cansados sin haber hecho nada todavía. Yo vivía así. Abría los ojos y mi mente ya estaba corriendo 10 escenarios que no habían pasado. El cuerpo estaba en la cama, pero el alma ya estaba agotada. Un día entendí algo incómodo. No estaba cansado por trabajar mucho. Estaba cansado por preocuparme demasiado. Y cuando descubrí que la preocupación no me estaba protegiendo, sino robándome la vida, supe que tenía que aprender a anularla o seguir sobreviviendo sin paz. Cuando me di cuenta por primera vez de que la preocupación no es responsabilidad, sino falta de acción, mi vida comenzó a cambiar de manera profunda. Antes, pensaba que preocuparme constantemente significaba que estaba siendo responsable, que si no imaginaba todos los problemas posibles, algo terrible iba a suceder. Me despertaba con ansiedad, repasando en mi mente cada escenario negativo que podía ocurrir. Sentía que estaba trabajando por mi futuro, pero la realidad era que estaba agotándome, drenando mi energía y lo peor, no estaba haciendo nada que realmente resolviera mis problemas. Recuerdo un momento específico, tenía un proyecto importante en el trabajo y antes de siquiera comenzar ya me había imaginado todos los errores posibles, todos los comentarios negativos que podrían surgir y cada detalle que podría salir mal. Pasé días repitiendo esos escenarios, revisando mentalmente lo que podría pasar, pero mientras más pensaba, menos hacía. Mi acción se paralizaba frente a la ilusión de estar ocupado. La preocupación me daba la falsa sensación de control, pero en realidad estaba fuera de control de mi propia vida. Fue entonces cuando me hice una pregunta simple pero brutal. ¿Esto tiene solución? Si la respuesta era sí, entonces todo lo que necesitaba era actuar. No esperar a sentirme listo, no buscar más información, no torturarme con pensamientos infinitos, solo actuar. Llamar a la persona indicada, enviar el correo que había estado posponiendo, ajustar la estrategia, hacer algo concreto que moviera la situación hacia adelante. Aprendí que cada acción disuelve la preocupación, porque cuando haces lo que está a tu alcance, la mente deja de fabricar escenarios inútiles y empieza a concentrarse en lo que realmente puede cambiar. Si la respuesta era no, entonces la preocupación debía soltarla, porque gastar energía en lo que no puedes controlar no es madurez, es autodestrucción. Me costó mucho tiempo aceptar esto, porque estaba acostumbrado a castigarme pensando que debo estar alerta, debo prever todo, pero entender que preocuparse sin acción no produce resultados, me devolvió la libertad. Empecé a clasificar mis pensamientos como si fueran objetos. Si un pensamiento no servía para generar acción, lo dejaba pasar. Aprendí que la disciplina no es solamente cumplir tareas, sino entrenar la mente para soltar lo que no construye. Hoy, cuando algo me inquieta, primero evalúo si hay una acción que puedo tomar. Si la hay, actúo de inmediato, sin esperar la inspiración ni el momento perfecto. Y si no, lo dejo ir, porque mi energía es demasiado valiosa como para desperdiciarla en fantasmas que no puedo controlar. Esa práctica simple me ha dado claridad, paz y poder interior. La preocupación deja de ser una prisión cuando descubres que la verdadera responsabilidad no está en imaginar problemas, sino en enfrentarlos con acción. El control de tu vida empieza cuando eliges actuar, no preocuparte. Durante mucho tiempo viví atrapado en la rueda de la preocupación, revisando mentalmente problemas una y otra vez, pensando que al anticiparlos podría protegerme de cualquier error. Me despertaba con el corazón acelerado, repasando cada escenario negativo que se me ocurría, y al final del día me sentía exhausto, pero no había hecho nada para avanzar realmente. Fue entonces cuando descubrí una herramienta simple, pero transformadora. Toda preocupación debe enfrentarse con una sola pregunta. ¿Tiene solución? Esta pregunta, tan sencilla como poderosa, cambió por completo mi relación con la ansiedad. Recuerdo un día particularmente difícil en mi carrera. Tenía una presentación importante frente a un cliente clave y la noche anterior no dejaba de imaginarme cada posible fracaso. Si digo algo mal, si olvidan mi propuesta, si no cumplo con sus expectativas, esa repetición de escenarios me tenía paralizado.
Y mientras más pensaba, más grande se veía el problema. Fue en medio de esa tormenta mental que decidí hacer una pausa y plantearme, ¿tiene solución esto que me preocupa? La respuesta fue clara, sí. Había acciones concretas que podía tomar para prepararme y entregar lo mejor de mí. Y en ese instante, la preocupación perdió su poder, porque la atención se trasladó de la fantasía al plan de acción. La pregunta funciona de dos maneras. Primero, cuando la preocupación tiene solución, automáticamente orienta la mente hacia la acción, porque ya no hay espacio para la ansiedad infinita. Debes hacer algo, no más pensar. Llamar, escribir, corregir, ajustar, preparar, ensayar, lo que sea que esté a tu alcance para resolverlo. La energía que antes se desperdiciaba en miedo se transforma en acción y resultados. Segundo, cuando la preocupación no tiene solución, la misma pregunta actúa como liberadora. No hay nada que puedas hacer y mientras más luches, más te desgastas. Aprender a soltar no es resignación, es respeto a tu energía y a tu capacidad de vivir en el presente. He aplicado esto en muchas áreas de mi vida. Por ejemplo, cuando enfrenté problemas de salud en mi familia, la pregunta me ayudó a separar lo que podía influir de lo que estaba fuera de mi control. Podía investigar tratamientos, acompañar, escuchar a los médicos, ofrecer apoyo, pero no podía cambiar el curso de ciertas circunstancias. Entender eso me permitió enfocar mi fuerza donde realmente importaba y dejar de torturarme mentalmente con lo incontrolable. Con el tiempo, esta práctica se volvió un hábito diario. Cada vez que surge un pensamiento que amenaza con robarme paz, me pregunto, ¿tiene solución? Si la tiene, actúo. Si no, dejo ir. Y cuando no sé aún, espero sin ansiedad, confiando en que la claridad llegará con el tiempo. Esa simple pregunta reorganiza la mente, transforma la preocupación en poder y nos devuelve la libertad de vivir con serenidad y enfoque. Cuando aprendes a enfrentarte a cada preocupación con esta pregunta, descubres que gran parte del miedo es una ilusión creada por la mente. Y al responder con honestidad, tu vida se vuelve más ligera, más clara y más fuerte, porque la libertad comienza cuando decides actuar o soltar, no preocuparte. Durante muchos años, creí que mientras más pensara en mis problemas, más preparado estaría para enfrentarlos. Me despertaba con la mente acelerada, repasando escenarios, anticipando fallos, imaginando consecuencias y alternativas, como si esa actividad constante fuera prueba de responsabilidad. Pero con el tiempo descubrí que mi mente no necesita permiso para pensar cualquier cosa. Lo que necesita es disciplina. La diferencia es enorme. Permitir que los pensamientos fluyan sin filtro es como dejar que un río arrastre todo a su paso. Desgasta, nubla la visión y roba energía. En cambio, entrenar la mente para enfocarse en lo útil es liberador y poderoso. Recuerdo un periodo particularmente estresante en mi vida profesional. Estaba manejando varios proyectos simultáneamente y cada vez que algo no salía como esperaba, mi mente inmediatamente saltaba a lo peor. Esto va a fallar. Nadie va a confiar en mí. Voy a perder todo el esfuerzo de meses. Me atrapaba en un ciclo de pensamientos negativos que me drenaba antes incluso de empezar a trabajar. Fue entonces cuando comprendí que no podía dejar mi mente sin reglas, que no podía darle permiso para fabricar miedo y ansiedad libremente. Necesitaba entrenarla, disciplinarla. Empecé con algo simple. Cada pensamiento que surgía lo clasificaba en dos categorías. ¿Esto es útil para tomar una acción concreta o solo me mantiene preocupado? Si era útil, lo seguía, lo analizaba, lo planificaba. Si no lo era, lo dejaba pasar, lo anotaba para revisar más tarde o lo reemplazaba con algo constructivo. Esa simple práctica transformó mi día a día. Ya no me despertaba con angustia, ya no vivía reaccionando a escenarios imaginarios. Empecé a actuar con claridad y a tomar decisiones desde la calma, no desde la ansiedad. La disciplina mental no es un ejercicio de represión, sino de elección. Es elegir a qué pensamientos dar atención y cuáles dejar pasar. Es entrenar la mente para que sirva como herramienta, no como cárcel.
Por ejemplo, cuando surgían dudas sobre mi capacidad para cumplir con un proyecto importante, en lugar de obsesionarme con el miedo al fracaso, repetía, ¿qué puedo hacer ahora que me acerque a la solución? Esa pregunta me regresaba al presente, me devolvía poder y me enseñaba que la mente enfocada siempre encuentra un camino. También aprendí que los hábitos diarios refuerzan esta disciplina. La meditación, la escritura, la respiración consciente, la revisión de objetivos, todo ayuda a que la mente no se disperse en preocupaciones inútiles. La mente entrenada reconoce que no todos los pensamientos merecen atención y que el verdadero control no está en evitar problemas, sino en decidir cómo pensar frente a ellos. Hoy, cada vez que siento que la preocupación empieza a aparecer, no la rechazo ni la reprimo. La observo, la clasifico y elijo conscientemente a qué darle poder. Esa disciplina constante ha transformado mi relación con la vida. Ya no soy víctima de mis pensamientos, soy su guía. Y desde ahí puedo actuar con fuerza, claridad y tranquilidad. Porque cuando la mente es disciplinada, la preocupación pierde su terreno y la paz se convierte en la norma. Durante mucho tiempo pensé que mi ansiedad y preocupación estaban directamente relacionadas con los problemas que enfrentaba. La presión del trabajo, las decisiones importantes, las expectativas de los demás. Me decía a mí mismo que si resolvía cada inconveniente, entonces podría vivir tranquilo. Pero con el tiempo descubrí algo profundo. La raíz de la preocupación no es el problema en sí, sino el miedo que hay detrás. Y cuando entendí esto, todo cambió. Recuerdo una situación hace algunos años. Tenía que presentar un proyecto crucial frente a un grupo de personas influyentes. Pasé días imaginando cada error posible, olvidar datos, equivocarme al hablar, que juzgaran mi competencia. Cada noche me acostaba con el estómago revuelto, convencido de que todo ese pensamiento era responsabilidad y preparación. Sin embargo, al analizar mis emociones me di cuenta de que lo que me paralizaba no era la presentación, sino el miedo a ser juzgado, el miedo a sentirme insuficiente, el miedo a no estar a la altura. El problema real no era externo, era interno. Desde entonces empecé a preguntarme con brutal honestidad, ¿qué es lo que realmente me inquieta? ¿Es la situación o la emoción que despierta en mí? Descubrí que muchas de mis preocupaciones eran máscaras de miedos antiguos. Temía perder el respeto de los demás, temía sentirme vulnerable, temía que mis errores definieran quién soy. Me di cuenta de que mientras no enfrentara esos miedos, siempre encontraría algo nuevo por qué preocuparme. Resolviendo problemas superficiales, no desaparece la ansiedad si no atacas la raíz. Aprender a mirar más allá del problema aparente me enseñó a ser valiente con mis emociones. En vez de reaccionar automáticamente al miedo, aprendí a sentarme, observarlo y entender de dónde venía. Por ejemplo, cuando surgía un conflicto en el trabajo, ya no me sumergía en escenarios de fracaso, sino que me preguntaba, ¿qué parte de mí se siente amenazada por esta situación? ¿Qué necesidad interna está intentando proteger? Al responder estas preguntas con honestidad, el problema dejaba de tener el poder de arrastrarme y podía actuar con claridad y eficacia. Esta comprensión también me permitió dejar de culpar al mundo por mi estrés. Antes pensaba que todo causaba mi preocupación, el jefe, la economía, las circunstancias. Ahora entendía que el detonante no era externo, sino la interpretación que hacía de los eventos. Al cambiar mi enfoque, muchas situaciones que antes me parecían aterradoras se transformaban en desafíos manejables. La preocupación pierde fuerza cuando reconoces que el verdadero motor no es el problema, sino tu miedo interno. Al final, vivir con esta claridad significa confrontar la incomodidad de la emoción, no huir de ella. Significa entender que cada preocupación es un espejo que refleja un miedo oculto y que al enfrentarlo con conciencia, la ansiedad disminuye, la mente se libera y la acción se vuelve natural. Porque cuando sabes qué es lo que realmente te asusta, puedes actuar con valentía, con presencia, con libertad. El miedo existe para enseñarnos algo, no para dominarnos. Durante muchos años creí que si resolvía todos los problemas a mi alrededor, podría vivir tranquilo, sin tensión ni ansiedad.
Me equivocaba. Cada vez que solucionaba un inconveniente, inmediatamente surgía otro, diferente, con otra forma, pero con la misma sensación de angustia. Empecé a darme cuenta de que mi mente nunca se quedaba quieta. Siempre encontraba algo nuevo. ¿Por qué preocuparse? No importaba si era un problema real o imaginario, si tenía solución o no, mi atención se desplazaba automáticamente hacia lo que aún no estaba bajo control. Recuerdo una época en la que estaba organizando un proyecto grande. Pensaba que todo saldría bien si planeaba cada detalle, el lugar, los participantes, el contenido, la logística. Sin embargo, a medida que avanzaba, aparecían nuevas preocupaciones. ¿Y si alguien se retrasaba? ¿Y si el material no era suficiente? ¿Y si alguien no entendía el mensaje? Cada vez que resolvía un problema, otro se presentaba. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de preocupación, hasta que me detuve y me pregunté, ¿por qué no puedo simplemente confiar en mí mismo y en el proceso? Ahí descubrí la verdad que había estado ignorando. La raíz de este ciclo no estaba en los problemas externos, sino en mi miedo interno. Ese miedo interno tiene muchas formas. Puede ser el miedo al juicio, al fracaso, a la incertidumbre o a sentirnos insuficientes. Mientras no lo reconozcas y lo enfrentes, tu mente seguirá creando escenarios nuevos para alimentar la ansiedad. Lo curioso es que estos escenarios siempre son una forma de protegerte, aunque sea de manera equivocada. Es un mecanismo automático. Si imagino todo lo que podría salir mal, me preparo, te dices. Pero en realidad no estás preparándote, estás evitando mirar hacia adentro. Estás evitando sentir el miedo que yace en tu interior. Aprendí a enfrentar este miedo interno de manera gradual. Cuando sentía que la ansiedad surgía, en lugar de reaccionar automáticamente, me detenía y me preguntaba, ¿qué es lo que realmente me da miedo en esta situación? Muchas veces el problema real desaparecía al tocar esa raíz. Por ejemplo, una vez estaba preocupado por una decisión que debía tomar respecto a un cliente importante. Mi mente no dejaba de imaginar escenarios negativos. Pero cuando me detuve y exploré la emoción, me di cuenta de que el miedo no era la decisión en sí, sino el miedo a equivocarme y perder respeto o credibilidad. Esa claridad cambió todo. Podía actuar con conciencia sin dejar que la preocupación me dominara. Mientras no enfrentas ese miedo interno, tu mente seguirá buscando nuevas razones para preocuparse. Pero cuando lo miras directamente, con honestidad y compasión, el ciclo se rompe. Empiezas a ver cada preocupación no como una amenaza externa, sino como una señal interna. Aquí hay algo que necesito entender y fortalecer dentro de mí. La libertad mental y emocional surge cuando dejas de correr detrás de lo externo y comienzas a mirar hacia adentro. Tu mente siempre encontrará algo nuevo para preocuparse si no enfrentas tu miedo. La decisión de mirar hacia adentro es el primer paso para liberarte y recuperar tu poder. Durante mucho tiempo viví atrapado en el mañana. Antes de comenzar cualquier tarea, mi mente ya había recorrido 1000 escenarios posibles. ¿Qué podría salir mal? ¿Cómo reaccionarían los demás? ¿Qué consecuencias tendría cada decisión? Me levantaba cada día cargado de ansiedad, como si ya estuviera viviendo problemas que ni siquiera habían ocurrido. Y lo más curioso es que en ese futuro imaginario siempre encontraba nuevas razones para preocuparme, nuevas amenazas que parecían reales en mi mente, pero que en la práctica aún no existían. Así me di cuenta de una verdad fundamental. La preocupación vive en el futuro, y mientras mi mente estuviera allí, no podía experimentar ni el control ni el poder. Recuerdo un día específico mientras preparaba una conferencia importante. Había practicado, revisado cada detalle y aún así mi mente no descansaba. Antes de subir al escenario imaginaba cada posible error. ¿Qué pasaría si olvidaba algo? Si la audiencia no me entendía, si alguien criticaba mi mensaje. Mi cuerpo estaba tenso, la respiración corta y el corazón acelerado, aunque nada de eso había sucedido todavía. Fue en ese momento que entendí algo esencial. La realidad estaba ocurriendo ahora, pero yo estaba sufriendo por un futuro que aún no existía. La acción efectiva no se encontraba en esos pensamientos anticipatorios, se encontraba en el presente, en lo que podía hacer aquí y ahora. Desde ese día, comencé a entrenar mi mente a volver al presente.
Antes de cada reunión respiraba profundamente varias veces y me decía, estoy aquí, estoy en este momento, esto es lo que puedo manejar ahora. Comencé a enfocarme en lo que estaba realmente frente a mí, las palabras que decía, las personas con las que interactuaba, los hechos que podía observar. Poco a poco noté un cambio. La ansiedad disminuía, mi claridad aumentaba y podía tomar decisiones con mayor calma y precisión. Comprendí que el poder no está en prever todo el futuro, sino en actuar con conciencia en el momento presente. Incluso en la vida cotidiana, la misma lección se aplica. Antes, cuando caminaba por la calle o estaba con amigos, mi mente ya estaba calculando problemas por venir, la siguiente reunión, el mensaje que podría recibir, la tarea que aún no había completado. Ahora practico detenerme y observar lo que sucede aquí. El aire que respiro, la conversación que tengo, el ambiente que me rodea. Esa presencia me permite intervenir con eficacia, disfrutar de la vida y resolver lo que realmente está en mi control. Cada vez que siento que la preocupación comienza a apoderarse de mí, me pregunto, ¿está ocurriendo ahora mismo o solo en mi mente? Si la respuesta es lo segundo, respiro, regreso al momento presente y actúo desde lo que sí puedo manejar. Ese simple cambio transforma todo. La mente se calma, el cuerpo se relaja y la acción se vuelve clara y poderosa. El poder siempre está en el presente, porque solo aquí podemos intervenir, decidir y construir. Mientras sigas viviendo en el futuro, la preocupación tomará control. Pero cuando eliges habitar plenamente el ahora, recuperas tu fuerza y tu claridad. Durante años, viví con un miedo constante a lo desconocido. Cada decisión que tomaba, cada cambio en mi rutina, incluso cada mensaje inesperado activaba un pequeño pánico en mí. Pensaba que debía tener todas las respuestas antes de actuar, que si no controlaba cada detalle, algo malo inevitablemente ocurriría. Pero esa necesidad de certeza absoluta solo me drenaba. Me daba cuenta de que pasaba más tiempo anticipando problemas que resolviéndolos, que mi energía se gastaba en imaginar desastres en lugar de construir soluciones. Y ahí entendí algo que cambió todo. La incertidumbre no es una amenaza, es entrenamiento. Recuerdo una vez que estaba a punto de lanzar un proyecto muy importante. Tenía preparado cada paso, cada recurso, cada posible escenario de éxito o fracaso, y aún así sentía un vacío en el estómago, esa sensación de no saber qué pasaría. Quería prever todo, anticipar cada resultado, pero no podía. Fue en ese momento que decidí cambiar mi enfoque. No lucharía contra la incertidumbre, no intentaría controlarlo todo, sino que la usaría como un espacio para entrenarme. Cada decisión tomada sin tener todas las respuestas, cada acción en medio de la niebla, se convirtió en práctica, en fortalecimiento, en construcción de confianza. Al principio, no fue fácil. Cada pequeño error parecía confirmarme que debía tener certeza, que debía preverlo todo. Pero poco a poco comprendí que los errores no eran fracasos, eran entrenamientos. Cada incertidumbre enfrentada con acción consciente me enseñaba algo que la seguridad nunca podría. Resiliencia, creatividad, claridad, fortaleza interna. Aprendí a ver la vida como un gimnasio invisible donde cada situación inesperada era una oportunidad para entrenar mi mente y mi carácter. Incluso en la vida cotidiana la misma lección se aplica. Cuando recibo un mensaje inesperado, un cambio de planes o una situación que no puedo controlar, ya no reacciono con pánico. Respiro, observo la situación y me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usarlo para crecer? Esa simple pregunta cambia todo. La incertidumbre deja de ser enemiga y se convierte en aliada, un espacio donde mi mente y mi espíritu se fortalecen. Mi ansiedad disminuyó, mi creatividad aumentó y mi confianza creció porque entendí que no necesito controlar cada resultado, sino estar preparado para actuar con conciencia en cualquier circunstancia. Cada paso en medio de la incertidumbre ilumina el siguiente. Cada acción, aunque imperfecta, genera claridad y dirección. Lo que antes me paralizaba ahora me entrena, y cuanto más practico, más invencible me siento frente a lo desconocido. Cuando dejas de ver la incertidumbre como amenaza y comienzas a verla como entrenamiento, tu vida cambia. No necesitas garantías para actuar,
solo necesitas confiar en tu capacidad de adaptarte, de aprender, de crecer. Cada momento incierto es un maestro que te hace más fuerte, más claro, más capaz. La incertidumbre no es algo que temer, es el gimnasio invisible donde construyes tu resiliencia y tu poder. Durante mucho tiempo viví atrapado en la ilusión de que podía controlar todo a mi alrededor. Pensaba que si organizaba cada detalle, si anticipaba cada reacción de las personas, si preveía cada circunstancia, entonces estaría a salvo y no me preocuparía. Me levantaba pensando en lo que podían decir, hacer o decidir los demás y me acostaba exhausto, como si hubiera corrido una maratón mental. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, la ansiedad seguía allí como una sombra constante. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. El mundo nunca estará completamente bajo tu control, pero tú sí puedes controlarte a ti mismo. Recuerdo una vez que estaba preocupado por el éxito de un proyecto. Pasaba horas revisando planes, anticipando problemas, intentando adivinar cada paso que los demás tomarían. Me sentía atrapado, cansado y cuanto más intentaba controlar el entorno, más fuera de control me sentía. En ese momento me detuve y me pregunté, ¿qué puedo controlar realmente en esta situación? La respuesta fue simple, pero poderosa. Mis decisiones, mi esfuerzo, mi actitud, mi enfoque, todo lo demás, los resultados, las opiniones de otros, los imprevistos, estaba fuera de mi alcance. Fue un cambio radical en mi manera de pensar. En lugar de desgastarme intentando que todo encajara, empecé a invertir mi energía en construirme a mí mismo, en fortalecer mi disciplina, en entrenar mi mente para tomar decisiones claras, en ser consistente con mis hábitos, en comunicarme con sinceridad y respeto, en cuidar mi cuerpo y mi bienestar emocional. Lo que antes gastaba en controlar factores externos, ahora lo utilizaba para crecer internamente. Y algo sorprendente sucedió. Cuanto más fuerte me volvía internamente, más capaz me sentía de influir positivamente en lo que sí podía afectar. Incluso en la vida cotidiana la diferencia es evidente. Cuando alguien actúa de manera inesperada o surge un imprevisto, ya no me desespero. Mi enfoque no está en intentar cambiar lo que no puedo cambiar, sino en elegir cómo responder. Cada reacción consciente se convierte en una oportunidad de aprendizaje y construcción personal. Cada pequeño acto de disciplina, cada pensamiento dirigido, cada decisión tomada desde la calma, fortalece mi capacidad de manejar cualquier circunstancia. Aprender a dejar de controlar el mundo y comenzar a construirte a ti mismo es liberador. Te libera de la ansiedad, de la frustración, de la sensación de impotencia. Te devuelve tu poder porque ya no dependes de que todo encaje fuera para sentirte bien dentro. Construir tu enfoque, tu carácter, tu paz interna se vuelve el motor de tu vida. Cuando entiendes esto, las preocupaciones pierden fuerza, porque tu atención ya no está dispersa en lo incontrolable. Está concentrada en lo que sí puedes transformar tú. Y desde esa fuerza interna, todo lo demás se vuelve manejable, incluso lo que antes parecía caótico e impredecible. Deja de intentar controlar el mundo y empieza a construirte a ti. Ahí reside tu verdadero poder. Durante años cargué con preocupaciones constantes y no entendía por qué. Me decía a mí mismo, debo tener todo bajo control. Si no fallo, si no decepciono, todo estará bien. Pero mientras más me esforzaba por cumplir estas reglas invisibles, más agotado me sentía. No era que los problemas fueran enormes o imposibles de resolver. Era que mi mente estaba programada para reaccionar al miedo. Fue entonces cuando me detuve y empecé a cuestionar las creencias que había aceptado como verdades absolutas sin siquiera pensar en ellas. Me di cuenta de que muchas de mis preocupaciones no nacían del presente, sino de ideas que había adoptado en mi infancia o escuchado de otros. Si no cumples expectativas, eres un fracaso. No puedes relajarte hasta que todo esté perfecto. Si otros se equivocan, tú eres responsable. Todas estas frases estaban incrustadas en mi mente como un código invisible, y cada vez que surgía un problema, ellas se activaban automáticamente, creando ansiedad, tensión y miedo. La preocupación no era el problema, eran estas creencias que nunca cuestioné. Recuerdo un momento específico en el que un proyecto en el trabajo estaba atrasado y sentí pánico. Antes
Habría pasado horas imaginando cada escenario posible, culpándome y culpando a los demás, aumentando mi tensión. Esta vez decidí hacer algo diferente. Escribí todas las ideas que me rondaban la mente. No puedo fallar, debo estar listo para todo. Si alguien se enoja será mi culpa. Si no hago esto perfecto seré juzgado. Al leerlas en voz alta, algo cambió. Vi claramente que esas no eran leyes universales, eran historias que me contaba mi mente, basadas en miedo y presión externa. Empecé a reemplazar esas creencias con ideas más útiles. Puedo aprender de cada error. No necesito controlar todo para ser valioso. Mi paz no depende de la aprobación de otros, sino de mis acciones conscientes. No fue un cambio instantáneo, pero con repetición y práctica mi mente empezó a adaptarse. Cada vez que aparecía una preocupación podía reconocer su raíz, una creencia antigua que ya no me servía. Esa simple conciencia me permitió soltar el peso que cargaba. Aprender a cuestionar las creencias es un acto de libertad. Significa darte permiso para diferenciar lo que es real de lo que es solo un eco del pasado, de expectativas ajenas o de juicios internalizados. Significa entrenar tu mente para elegir pensamientos que te construyan en lugar de destruirte. La preocupación disminuye cuando ves que no estás reaccionando al mundo tal como es, sino a la interpretación que tu mente ha aprendido a dar. Si hoy sientes ansiedad o tensión constante, haz este ejercicio. Identifica una preocupación, pregúntate cuál creencia la alimenta y luego cuestiona su validez. No porque sea fácil, sino porque cada vez que rompes con un pensamiento inútil, tu mente gana espacio para claridad, para acción, para paz. Las preocupaciones nacen de creencias equivocadas que nunca cuestionaste, y el primer paso para liberarte es descubrirlas y reemplazarlas con verdad y conciencia. Durante mucho tiempo viví con la creencia de que cometer errores era una catástrofe, que cada fallo era una señal de incapacidad, de que algo en mí estaba mal. Cada decisión que tomaba venía acompañada de una voz interior que repetía: si te equivocas, todo se arruina. Y así, paso a paso, proyecto tras proyecto, me encontré atrapado en un ciclo de parálisis, porque no era el error lo que me frenaba, sino el miedo a equivocarme. La preocupación no surgía por la acción en sí, sino por la posibilidad de fallo y juicio que anticipaba. Recuerdo un momento específico en mi vida profesional. Estaba a punto de presentar un plan importante frente a un grupo de personas influyentes. Mi mente estaba inundada de escenarios de fracaso. ¿Y si no convenzo a nadie? ¿Y si mi idea parece absurda? ¿Y si todos me juzgan? Esa ansiedad me bloqueaba. Y mientras más intentaba pensar en cada detalle para evitar el error, más pesado se volvía mi pensamiento. Fue entonces que entendí algo esencial: no podía controlar todo. Y la perfección era un mito que me mantenía prisionero. Decidí cambiar de enfoque. En lugar de obsesionarme con no cometer errores, empecé a preguntarme: ¿qué puedo aprender de esto sin importar el resultado? Esa simple pregunta transformó mi energía. La tensión disminuyó, mi mente se aclaró y la acción se volvió natural. Cometí fallos durante esa presentación, sí, pero lo que realmente importó no fueron los errores, sino cómo reaccioné ante ellos, cómo aprendí y ajusté mi camino. Ese día entendí que el verdadero enemigo no es el error, es el miedo que nos impide actuar. La preocupación constante nace del mismo patrón. Nos imaginamos lo peor, nos castigamos antes de siquiera comenzar. Nos entrenamos para evitar cualquier riesgo y en el proceso evitamos también el crecimiento. El error es información, es la vida enseñándonos cómo mejorar. El miedo a equivocarnos es lo que nos hace repetir preocupaciones inútiles, anticipar fracasos y perder oportunidades. Cuanto más abrazamos el miedo, más poder le damos, y cuanto más lo enfrentamos, más nos liberamos. Un ejemplo práctico que me ayudó a interiorizar esto fue cuando empecé a escribir y publicar mis ideas. Cada texto, cada video, cada mensaje tenía un riesgo: recibir críticas, ser malinterpretado, no tener impacto. Al principio, la preocupación era constante, dudaba, corregía en exceso,
y posponía el trabajo. Pero al decidir que el aprendizaje y la acción eran más importantes que la perfección, cada error se convirtió en un maestro, cada crítica en un espejo para mejorar. El cambio no ocurre ignorando los errores ni evitando la responsabilidad. Ocurre cuando aprendes a observarlos, a extraer la lección y a continuar con convicción. Cada vez que sientes ansiedad por hacer algo, pregúntate, ¿es el error real o solo mi miedo? La diferencia define si tu energía se desperdicia en preocupación o se invierte en acción. El error no es el enemigo. El miedo a equivocarte sí lo es. Y aquí está la verdad que quiero que lleves contigo. Toda preocupación que tienes, cada pensamiento que te roba paz, cada escenario que tu mente repite una y otra vez, nace del miedo, de la creencia de que no eres suficiente, de la ilusión de que puedes controlar todo. La vida no funciona así. Ninguno de nosotros tiene garantías. Y mientras sigas huyendo del error, mientras sigas temiendo el fallo, estarás atrapado en la misma rueda, consumiendo energía, dejando que tu mente dirija tu vida en lugar de tu corazón y tu decisión. Pero imagina por un momento cómo sería tu vida si dieras un paso atrás y dijeras, no voy a permitir que este miedo gobierne mi día. No voy a dejar que mi mente me paralice. No voy a permitir que lo que no puedo controlar defina mi valor. Imagínate actuando, aún imperfectamente, pero actuando, tomando decisiones desde la calma, no desde la ansiedad. Cometiendo errores, sí, pero aprendiendo, ajustando, creciendo. Cada error sería un maestro, cada crítica una oportunidad para fortalecer tu criterio, cada preocupación una señal de qué creencias internas necesitas revisar y transformar. El poder no está en anticipar el futuro, no está en evitar el error, no está en controlar cada detalle. El poder está en tu capacidad de mirar lo que ocurre, aceptar lo que es, actuar con lo que tienes y aprender de todo. Está en tu disciplina mental, en tu claridad de pensamiento, en tu decisión de no alimentar lo que no te sirve. El miedo. Imagina despertar cada día sintiéndote agotado, corriendo de un lado a otro sin saber en qué se te fue tu tiempo. Yo también estuve así. Hace unos años mi agenda era un caos. Reuniones interminables, tareas sin terminar, promesas que olvidaba cumplir conmigo mismo. Sentía que la vida pasaba frente a mis ojos mientras yo apenas alcanzaba a reaccionar. Fue entonces cuando entendí algo muy simple pero poderoso. El desorden no solo roba horas, roba sueños. Si no te obligas a organizar tu vida, el caos decidirá por ti. Y eso fue el punto de quiebre que cambió todo. La vida no se organiza sola. Muchas personas piensan que si trabajan duro, si hacen muchas cosas a la vez, si esperan que el tiempo les dé un respiro, todo se acomodará por sí mismo. Pero la verdad es otra. La vida no espera, no se detiene, no se ajusta mágicamente a tus planes. Yo mismo lo aprendí de la manera más dura. Recuerdo una etapa en la que creía que podía con todo. Trabajo, proyectos, amistades, metas personales. Me despertaba temprano, corría, hacía listas interminables y al final del día me sentía más cansado que satisfecho. Todo parecía urgente, todo parecía importante, pero nada realmente avanzaba. La vida me estaba mostrando que sin intención, sin estructura, el esfuerzo no basta. El primer paso para entender esto es aceptar que si tú no decides cómo ordenar tus días, alguien más lo hará por ti. Las circunstancias, las urgencias, los mensajes, las reuniones, los imprevistos. Cada vez que dejas tu agenda al azar, estás cediendo tu poder. Yo solía caer en esa trampa. Cada interrupción me llevaba a otra. Cada solo un momento se convertía en horas de improvisación. Fue entonces que comprendí que la vida no es un río que fluye y te lleva, sino un terreno que tú debes labrar. Si no lo haces, el caos crece, la energía se dispersa y los sueños se diluyen. Organizar la vida no significa tener todo planeado al minuto ni eliminar la espontaneidad. Significa tomar decisiones conscientes, poner límites, priorizar lo que de verdad importa y crear sistemas que te respalden. Por ejemplo, cuando decidí estructurar mi día, empecé por algo simple: definir 3 prioridades cada mañana.
Nada más. Antes de revisar redes, antes de contestar mensajes, hacía esas 3 cosas esenciales. Esa simple decisión transformó mi productividad y mi paz mental. Poco a poco mi agenda dejó de controlarme y comencé a controlar mi día. También entendí que organizar la vida no es solo cuestión de tiempo, sino de espacio y hábitos. Un escritorio desordenado refleja una mente saturada. Un calendario lleno de tareas irrelevantes roba claridad. Tu entorno, tus rutinas, tus decisiones, incluso tus relaciones, todo necesita estructura. Aprender a decir no se volvió tan importante como aprender a decir sí a lo esencial. Cada elección consciente es un paso hacia la libertad. La vida no se organiza sola. Si esperas que cambie sin tu intervención, seguirás reaccionando en lugar de crear, apagando incendios en lugar de construir algo sólido. Ordenar tu tiempo, tu espacio, tus hábitos y tus relaciones no es un lujo, es una necesidad. Y cuando finalmente te obligas a tomar las riendas, a poner estructura en cada área de tu día, no solo avanzas, sino que recuperas tu poder y tu claridad. Ese es el primer paso que debes dar hoy, decidir que no dejarás que el caos decida por ti. Muchos hombres creen que estar ocupados significa avanzar, pero estar ocupado sin un propósito claro es como correr en una rueda sin salir del lugar. Recuerdo cuando estaba comenzando mi camino, llenaba mis días con tareas interminables, revisar mensajes, atender compromisos que no sumaban, proyectos que no tenían dirección. Al final del día, aunque había trabajado mucho, sentía que nada había cambiado realmente. Esa sensación de desgaste sin resultados me hizo darme cuenta de algo fundamental. No se trata de cuánto haces, sino de para qué lo haces. Cada minuto que pasa sin intención es un minuto perdido de tu vida. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, más que dinero, más que talentos. Y aún así, muchos lo desperdician regalándolo a urgencias ajenas, actividades que no aportan y hábitos que dispersan la energía. Yo aprendí que para avanzar de verdad, cada hora debía tener dueño. Yo comencé a planificar mi día de manera deliberada, definiendo qué actividades me acercaban a mis objetivos y cuáles eran solo relleno. Esa decisión no fue fácil. Significó decir no a muchas cosas, a compromisos sociales que no aportaban, a distracciones que consumían mi concentración. Pero cuando lo hice, mi enfoque se multiplicó y mis resultados empezaron a aparecer. No se trata de vivir con rigidez ni eliminar toda espontaneidad, sino de vivir con claridad. Cuando cada acción tiene un propósito, incluso las tareas más pequeñas cobran sentido. Por ejemplo, en lugar de simplemente trabajar en mi proyecto, definí lo que específicamente debía lograr en esa sesión. Cada minuto invertido tenía un objetivo concreto: avanzar un paso hacia la meta. Esa mentalidad transformó mi productividad, pero también mi tranquilidad. Saber que cada acción estaba alineada con mi visión me daba un control que antes no tenía. Otro error común es confundir lo urgente con lo importante. Mucha gente corre detrás de mensajes, reuniones y problemas ajenos, creyendo que eso es productividad. Yo también caí en esa trampa. Responder todo, atender a todos, moverme de tarea en tarea, hasta que entendí que cuando haces lo importante antes que lo urgente, el día cambia. 3 prioridades claras cada mañana, enfocadas y ejecutadas sin interrupciones, son más poderosas que 10 horas de actividad dispersa. Cada bloque de tiempo invertido con intención construye resultados, mientras que las horas ocupadas sin sentido solo generan frustración. Además, vivir con propósito significa evaluar constantemente cómo utilizas tu tiempo. Cada noche reviso mi jornada. ¿Qué logré? ¿Qué desperdicié? ¿Y cómo puedo mejorar mañana? Es un hábito que mantiene la conciencia despierta y evita que la vida se escape entre distracciones. Incluso pequeñas decisiones diarias, como dedicar la primera hora a hábitos que elevan mi energía y enfoque, marcan la diferencia en cómo se despliega el resto del día. El tiempo con propósito es libertad. Te permite avanzar con dirección, sentir control y ver resultados reales. Estar ocupado sin sentido es esclavitud. Vivir deliberadamente es poder. Cada minuto cuenta, cada elección importa,
Y la diferencia entre un hombre que avanza y uno que se queda está en cómo decide usar su tiempo. Haz que tu día cuente, haz que cada hora tenga dueño, porque el tiempo usado con propósito transforma tu vida, mientras que el tiempo desperdiciado nunca regresa. Tu entorno no es solo el lugar donde trabajas, duermes o comes, es un reflejo directo de cómo piensas, de tu claridad mental y de la disciplina que te aplicas en la vida. Recuerdo los primeros días de mi carrera, mi escritorio estaba lleno de papeles, libros amontonados y objetos sin orden. Cada mañana sentía que comenzaba la jornada cargando un peso invisible. Mi mente estaba dispersa y cada tarea que intentaba realizar se volvía más difícil porque mi entorno me empujaba al caos. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Si quieres claridad, primero debes limpiar tu espacio. Cuando empiezas a organizar tu entorno físico, tu mente también se calma. No se trata de tener un espacio perfecto, sino funcional. Cada objeto, cada herramienta, cada documento debe tener un lugar específico. En mi experiencia, asignar un lugar para todo y mantenerlo así transformó la manera en que trabajaba. Dejé de perder tiempo buscando cosas, dejé de sentirme abrumado por el desorden y de manera natural mi enfoque y creatividad aumentaron. Un entorno limpio y estructurado genera un efecto psicológico poderoso. Transmite orden, invita a la acción y reduce el estrés que viene de la confusión constante. El impacto del entorno no se limita al espacio físico. También se refleja en las personas con las que convives, en la información que consumes y en los hábitos que permites. Durante un tiempo permití que personas negativas y quejumbrosas dominaran mi alrededor. Cada conversación drenaba mi energía. Cada encuentro me desviaba de mi propósito. Aprendí que si tu entorno social está desordenado, tu mente también lo estará. Así como organizas tu escritorio, necesitas organizar tu círculo, acercarte a quienes elevan, inspiran y desafían y alejarte de quienes distraen, limitan o desgastan. Tu mente interior se expande cuando tu entorno externo te respalda, no cuando te sabotea. Incluso en términos de hábitos, el entorno influye en tus decisiones. Si tu espacio está lleno de distracciones, celular, televisión, cosas que llaman tu atención sin valor, tu mente se dispersa. Cambiar eso no requiere un sacrificio extremo, solo decisiones conscientes, un lugar para trabajar, un lugar para descansar, un lugar para reflexionar. Cuando creas esos espacios, tu comportamiento sigue naturalmente. Yo, por ejemplo, establecí bloques de enfoque sin interrupciones y mi productividad se disparó, porque el entorno me apoyaba en lugar de resistir. El entorno también moldea tu energía. Dormir en un cuarto limpio y ordenado, trabajar en un espacio organizado, comer y moverte con intención, todo eso influye en cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas. La relación es directa, mente clara, entorno claro. Mente dispersa, entorno caótico. Lo que toleras afuera refleja lo que aceptas dentro. Por eso, organizar tu entorno no es superficial, es profundo. Cada cambio pequeño suma. Un escritorio limpio, una habitación ordenada, relaciones saludables, información filtrada, hábitos de entorno consistentes, todo contribuye a una mente fuerte, enfocada y capaz de avanzar hacia tus objetivos. Tu entorno no es solo donde estás, es quién eres en acción. Si quieres claridad, energía y dirección, empieza por tu entorno. Porque un hombre que domina su espacio, domina su mente, y un hombre que domina su mente dirige su vida. Si algo he aprendido a lo largo de los años es que la vida no se sostiene de la motivación momentánea ni de la inspiración que aparece de vez en cuando. Lo que realmente sostiene a un hombre es lo que hace todos los días, los hábitos que construye y los sistemas que implementa para sí mismo. Recuerdo los primeros días en los que quería lograr grandes cosas. Trabajaba duro, me esforzaba, me levantaba temprano, pero al final del día me sentía agotado y frustrado. No había consistencia, no había un patrón que guiara mi acción. Todo dependía de mi fuerza de voluntad y de cómo me sintiera en el momento, y eso me enseñó una lección crucial. Sin sistemas, incluso el esfuerzo más grande se dispersa. Los hábitos son las pequeñas decisiones que tomamos repetidamente, y juntas forman la arquitectura de nuestra vida. No es un solo gesto heroico lo que cambia tu destino,
sino la suma de acciones constantes. Por ejemplo, decidí adoptar el hábito de planificar cada día la noche anterior. Antes, cada mañana era una improvisación, y mis horas se desperdiciaban en tareas urgentes pero poco importantes. Con el hábito de planificar, mi día se convirtió en un vehículo que avanzaba hacia mis objetivos, y no solo un montón de actividades sin rumbo. Ese simple cambio de hábito multiplicó mi productividad y redujo mi estrés. Pero los hábitos no son suficientes si no están soportados por sistemas. Un sistema es una estructura que garantiza que los hábitos funcionen incluso cuando la motivación falla. Por ejemplo, tener un sistema para manejar mi tiempo, bloques de enfoque, descansos programados, revisión diaria y semanal. Todo esto crea un flujo que mantiene mi vida en orden. Cuando confiamos solo en la fuerza de voluntad, caemos fácilmente en la procrastinación o en distracciones. Un sistema elimina esa incertidumbre y te permite avanzar de manera predecible. Otro ejemplo claro es la salud. Antes mi alimentación y ejercicio dependían de cómo me sintiera cada día, y eso generaba altibajos constantes. Implementé un sistema simple, planifico mis comidas, hago ejercicio a la misma hora, registro mi progreso. Hoy, esos hábitos y sistemas sostienen mi energía, mi concentración y mi confianza sin que tenga que decidir cada día si voy a cuidar mi cuerpo o no. Lo mismo aplica a la productividad, las finanzas, las relaciones y el aprendizaje. Cada área de la vida necesita hábitos claros y sistemas que los sostengan. Los hábitos y sistemas también protegen contra el caos emocional. Cuando tienes un patrón confiable, no importa lo que ocurra afuera, puedes mantener la calma y la dirección. He visto a muchas personas talentosas perder grandes oportunidades solo porque no tenían rutinas ni sistemas. Energía dispersa, decisiones improvisadas, resultados inconsistentes. La vida no espera a nadie y los sistemas aseguran que no dependas de tu estado de ánimo para avanzar. Construir hábitos y sistemas requiere disciplina al principio, pero luego se convierten en tu soporte más sólido. Cada acción repetida, cada rutina bien definida, cada estructura implementada se convierte en un ladrillo que sostiene tu vida, te da libertad y te permite enfocarte en lo que realmente importa. Si quieres avanzar sin depender de motivación diaria, sin sentir que todo es improvisación, empieza a construir hábitos sólidos y sistemas que los respalden, porque la fuerza de voluntad es limitada, pero un sistema bien diseñado te sostiene incluso cuando tú flaqueas. Muchas veces creemos que la vida nos sucede, que estamos a merced de lo que llega, de lo que otros deciden por nosotros, de las circunstancias, y olvidamos algo fundamental. Cada día tenemos el poder de decidir qué entra en nuestra vida y qué debemos dejar salir. Aprender a filtrar, a elegir con intención, es lo que separa a quienes avanzan de quienes simplemente sobreviven. Recuerdo hace algunos años cómo mi agenda estaba saturada. Decía sí a todo, aceptaba compromisos que no aportaban nada a mis metas, escuchaba conversaciones que drenaban mi energía y al final del día me preguntaba por qué no avanzaba. Fue un momento de claridad que me obligó a mirar mi vida como un jardín. Si no arrancas las malas hierbas, las plantas buenas no crecen. Decidir qué entra en tu vida significa más que decir no a actividades innecesarias. Es también cuidar lo que consumes, la información que lees, los programas que miras, las personas con las que pasas tiempo, las emociones que permites alojar en tu mente. Cada estímulo tiene un impacto y si no lo eliges con conciencia, otros lo harán por ti. Por ejemplo, antes pasaba horas revisando redes sociales, creyendo que estaba conectado al mundo, cuando en realidad mi enfoque y energía se dispersaban. Implementé un sistema, bloques de tiempo para aprender, para trabajar y para descansar, y eliminé el resto. La diferencia fue inmediata. Más claridad, más productividad, más paz interior. Decidir qué sale de tu vida también es un acto de valentía. Implica alejarse de personas que no te elevan, de relaciones que te drenan, de hábitos que no te sirven y de compromisos que te desvían de tu camino. Recuerdo un periodo en el que aceptaba reuniones sociales por obligación y mantenía relaciones que solo generaban conflictos o estancamiento. Cuando finalmente decidí establecer límites, mi energía aumentó y mi enfoque se fortaleció.
Aprendí que decir no no es egoísmo, sino protección de tu futuro. También se trata de espacio físico. Mi oficina y mi casa estaban llenas de objetos innecesarios. Al principio me costó deshacerme de ellos, pero cuando lo hice, sentí como mi mente se liberaba. Un entorno ordenado refleja una mente ordenada y te da claridad para actuar. Todo lo que mantienes alrededor debe servir a tus objetivos, no distraerte. Finalmente, decidir qué entra y qué sale es un ejercicio constante, no un evento único. Cada día tendrás elecciones, con quién hablas, qué consumes, qué priorizas. Mi práctica diaria consiste en preguntarme, ¿esto me acerca a lo que quiero ser? ¿Esta acción, esta persona, esta información suma o resta a mi vida? Si la respuesta es negativa, lo elimino o lo limito. Con el tiempo, esa disciplina genera resultados consistentes, paz mental y libertad real. Si quieres vivir con propósito, con dirección y con fuerza, empieza a decidir con claridad qué entra y qué sale de tu vida, porque cada elección es una semilla que determinará tu futuro. Muchas veces pensamos que organizar nuestra vida solo tiene que ver con horarios, tareas y hábitos, pero la verdad es que nuestro entorno humano también necesita orden. Las personas con las que nos rodeamos, las relaciones que mantenemos, los vínculos que permitimos crecer dentro de nuestra vida, son tan poderosos que pueden elevarnos o hundirnos. Recuerdo una etapa en la que mi agenda estaba llena de reuniones, llamadas y compromisos sociales que creía importantes. Me daba cuenta al final del día de que muchas de esas interacciones solo drenaban mi energía, me generaban distracciones y en realidad no contribuían a mis metas. Fue un aprendizaje doloroso, pero necesario. Tu entorno humano puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Aprender a poner orden en tus relaciones no significa volverte frío o egoísta, significa tomar responsabilidad sobre tu energía y tu tiempo. Cada persona que entra en tu vida influye en tus pensamientos, en tus emociones y en tus decisiones. Si permites que el desorden emocional, la negatividad o la mediocridad se instalen en tu círculo cercano, será casi imposible mantener enfoque y claridad. Yo mismo tuve que dejar de lado amistades que eran cómodas, pero que me arrastraban hacia hábitos y comportamientos que no quería. Al principio sentí culpa, incluso miedo de perder conexión, pero con el tiempo comprendí que quien verdaderamente valora tu crecimiento te respeta y te impulsa a ser mejor. Decidir qué relaciones mantener y cuáles limitar requiere honestidad y disciplina. Pregúntate, ¿esta persona me inspira, me desafía a mejorar, me da energía o me la quita? Es un ejercicio constante de evaluación y es mejor hacerlo con calma y claridad que esperar a que el desgaste y la frustración te obliguen a cortar. Además, esto no solo aplica a amistades, también a compañeros de trabajo, familiares y conocidos. Establecer límites claros no significa rechazo, significa que estás protegiendo tu capacidad de actuar con intención y construir una vida significativa. El entorno humano se combina con tu espacio físico. Yo aprendí que un espacio ordenado y relaciones claras se retroalimentan. Cuando eliminas la energía negativa de tu círculo y mantienes tu ambiente limpio y funcional, tu enfoque y creatividad se multiplican. Todo lo que te rodea, tanto tangible como intangible, debe servir a tu propósito. Cada conversación, cada interacción, cada relación debe tener un lugar consciente dentro de tu vida. No ocupar espacio por inercia o miedo a decir no. También es un recordatorio de que la influencia es contagiosa. Rodearte de personas disciplinadas, motivadas y con visión te obliga a elevar tu propio estándar sin que nadie te lo diga. Yo mismo noté cómo mis hábitos mejoraron cuando me relacioné con personas que tenían rutinas claras, metas definidas y disciplina. Su energía silenciosa me empujaba a hacer lo mismo y poco a poco, sin esfuerzo consciente, mi vida empezó a reflejar ese orden. Si quieres avanzar con fuerza y claridad, empieza por poner orden en tu entorno humano. Protege tu tiempo, selecciona tus relaciones, establece límites y busca compañía que eleve tu vida, porque nadie puede alcanzar grandeza rodeado de caos humano. Muchas personas subestiman el poder que tiene una vida financiera ordenada sobre todo lo demás. Creen que con
Esfuerzo, disciplina o motivación basta para avanzar, pero mientras tu dinero esté fuera de control, tu vida estará fuera de control. Recuerdo un momento en mi vida en el que ganaba un ingreso decente, trabajaba duro y tenía proyectos en marcha, pero al final del mes siempre llegaba con estrés, ansiedad y la sensación de que no avanzaba. Gastos imprevistos, compras impulsivas, falta de seguimiento. Todo eso estaba drenando no solo mi dinero, sino también mi energía y mi claridad mental. Fue una lección dura. Si no ordenas tu dinero, no podrás sostener tus metas, por más motivado que estés. La organización financiera no se trata solo de ahorrar o ganar más. Se trata de control y conciencia. Tu dinero refleja tu disciplina interna, tu capacidad de tomar decisiones conscientes y tu habilidad para priorizar lo que realmente importa. Aprender a manejar tus finanzas es aprender a manejar tu vida. Empecé a llevar un registro detallado de cada gasto, de cada ingreso, y a construir un presupuesto claro que me obligara a pensar en el futuro antes que en el placer inmediato. Al principio fue incómodo, incluso frustrante, ver con claridad dónde se escapaba mi dinero, pero ese acto de honestidad fue liberador. Pude eliminar gastos innecesarios, ajustar hábitos y tomar decisiones con intención en lugar de improvisar. El primer paso es simple: mide tu situación actual. Anota tus ingresos, tus gastos fijos, tus gastos variables y observa con brutal honestidad dónde estás fallando. Esa claridad es poder. Luego establece prioridades: ahorro, inversión, gastos esenciales. Aunque sea un porcentaje pequeño, comprométete a reservarlo de manera constante. Con el tiempo, verás cómo incluso pequeñas decisiones consistentes se convierten en una base sólida de seguridad, confianza y libertad. Yo mismo empecé con un simple 5% de ahorro mensual y después de un año el cambio fue evidente. Ya no estaba reaccionando ante crisis inesperadas, estaba tomando decisiones desde un lugar de control. También aprendí que finanzas ordenadas requieren eliminar justificaciones y excusas. Frases como "me lo merezco" o "solo se vive una vez" pueden sabotear tus resultados si no hay disciplina detrás. Mereces bienestar y disfrute, sí, pero sostenido, no uno que te genere estrés o culpa. Cada gasto emocional, cada impulso que no sirve a tus metas, erosiona tu libertad. Controlar tu dinero es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia tu vida, porque demuestra que tomas en serio tus recursos y tu tiempo. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando tus finanzas están ordenadas, tu energía, tu enfoque y tu confianza aumentan. Ya no vives preocupado, no te sientes vulnerable, no estás limitado por la incertidumbre. Cada decisión se vuelve más clara, cada meta más alcanzable y tu capacidad de tomar riesgos calculados crece. Tu dinero deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta que respalda tu vida organizada, tus sueños y tu propósito. Si quieres construir una vida poderosa, empieza por tus finanzas. Controla lo que entra, ordena lo que sale, prioriza lo que importa y comprométete a vivir con disciplina. Porque donde hay orden financiero hay libertad. Y donde hay libertad, tu vida se convierte en la que tú decides, no en la que el desorden dicta. Muchos subestiman el poder de una rutina personal, pensando que es aburrida, rígida o innecesaria. Yo también lo pensaba alguna vez, hasta que entendí que no es una limitación, sino una plataforma de poder. Recuerdo los días en los que me levantaba sin un plan, revisando el celular antes de pensar, dejando que las urgencias de otros definieran mi jornada. Al final del día me sentía agotado, disperso y frustrado porque nada de lo realmente importante avanzaba. Fue un despertar brutal. Comprendí que mi energía se estaba desperdiciando en decisiones triviales y reacciones, y que si no construía una base diaria viviría a merced del caos. Una rutina personal bien diseñada no significa encadenarte a horarios estrictos ni perder libertad. Significa tomar control de tus primeras horas, de tu mente, de tu cuerpo y de tu energía antes de entregarlas al mundo. Empecé a experimentar con hábitos simples pero poderosos. Despertarme temprano, hidratarme, mover mi cuerpo, escribir mis prioridades del día, leer algo que me inspire y meditar unos minutos.
No era complicado ni perfecto, pero era constante. Y la diferencia fue inmediata. Cada día comenzaba con claridad, con foco, con una sensación de que yo estaba al mando, no las circunstancias. Una rutina no solo organiza tus horas, también protege tu energía mental. Cada decisión que dejas al azar consume fuerza de voluntad, y cuando acumulas muchas pequeñas decisiones improvisadas, tu energía se agota antes de lo que imaginas. Antes de establecer mi rutina, sentía que cada pequeño detalle era un conflicto. ¿Me entreno hoy o descanso? ¿Respondo ese mensaje ahora o después? Todas esas microdecisiones drenaban mi capacidad de enfocarme en lo que realmente importaba. Al definir hábitos concretos y un orden diario, liberé mi mente para concentrarme en lo estratégico, en lo que mueve mi vida hacia mis metas. Además, una rutina personal funciona como un espejo de disciplina. Te enseña constancia, resiliencia y compromiso contigo mismo. No importa si fallas un día o si algo sale mal, lo importante es volver al patrón. Yo he tenido días en los que la motivación desaparece, pero la rutina sigue siendo mi guía. Levantarte, moverte, trabajar en lo esencial, reflexionar, aunque no tengas ganas, es lo que construye un carácter fuerte y una vida consistente. Esa constancia repetida a lo largo de semanas, meses y años genera resultados que la motivación pasajera jamás podrá sostener. También descubrí que la rutina no solo afecta a mi mente, sino todo mi entorno. Una mañana estructurada se traduce en un día ordenado, en decisiones más claras, en relaciones más conscientes y en trabajo más productivo. Cuando cada bloque tiene un propósito, cuando cada hábito es un escalón hacia lo que importa, el día deja de ser un caos y se convierte en un vehículo de avance. Tu rutina es tu plataforma de poder. No es un lujo ni una moda. Es la base sobre la que se sostiene tu enfoque, tu energía y tu vida. Construirla, protegerla y respetarla es comprometerte contigo mismo, con tu propósito y con la vida que deseas. Porque cuando tu rutina está en orden, todo lo demás empieza a alinearse de manera natural. Muchas personas piensan que organizar su vida significa hacer todo perfectamente, tener un calendario impecable, una casa impecable y hábitos sin falla. Yo también caí en esa trampa. Pasaba horas intentando que todo estuviera perfecto. Mi escritorio, mi rutina, mis proyectos. Y al final del día me sentía frustrado porque la vida real nunca es perfecta. Las interrupciones aparecen, los imprevistos llegan, las emociones cambian y los planes se desordenan. Comprendí que la organización no es perfección, sino intención. No se trata de controlar cada detalle, sino de decidir conscientemente hacia dónde va tu tiempo, tu energía y tu vida. Recuerdo un periodo de mi vida en que quería hacer todo correcto. Planeaba mi día hora por hora, desde el desayuno hasta la última tarea. Pero cada pequeño desvío me desanimaba. Si un correo se retrasaba, si una reunión se extendía, si algo se rompía, sentía que todo mi esfuerzo se había desperdiciado. Hasta que entendí algo fundamental. La intención detrás de tus acciones es mucho más poderosa que la perfección de los detalles. No importa si algo sale distinto a lo planeado, lo que importa es que cada acción tenga un propósito claro. Ese cambio de perspectiva liberó mi mente. Organizar con intención significa priorizar lo esencial sobre lo urgente. Significa establecer tus hábitos clave aunque el resto del día sea caótico. Por ejemplo, en mi propia vida, aprendí a asegurar que mi primer bloque del día fuera inviolable. Escribir mis prioridades, mover el cuerpo y leer algo que me inspire. Aunque después surgieran 1000 interrupciones, ese bloque garantizaba que avanzaba en lo importante. No era perfecto, no todo salía exactamente como lo planeé, pero estaba consciente de mi dirección y eso me dio control real sobre mi tiempo. Otra lección importante es que la organización con intención acepta la flexibilidad. La vida nunca se adapta a nuestros planes, pero nuestra intención sí puede mantenerse firme. Si un proyecto se retrasa o alguien rompe nuestra rutina, podemos ajustar sin perder el rumbo.
Yo he experimentado esto cuando viajaba constantemente y mi agenda se rompía. En lugar de frustrarme y abandonar hábitos, adaptaba mi intención. Entrenaba aunque fuera 20 minutos en una habitación de hotel, leía aunque no fuera la hora exacta, escribía aunque no tuviera todo el material listo. La intención estaba intacta y eso era suficiente para seguir avanzando. La perfección nos paraliza, la intención nos libera. Organizar tu vida no se trata de tener todo limpio, cada detalle planeado, cada momento controlado, sino de decidir qué es importante, actuar con propósito,